pone en contracorriente con la mina que desciende, ocurre el proceso de absorción, se transfiere el CO2, el H2S, tuvo lugar el proceso de captura, y luego lo enviamos entonces a una columna que llamamos de despojamiento. Es decir, aquí ocurre la absorción, aquí ocurre la desorción. Y esta columna lo que hace es recuperar el solvente que luego volvemos a enviar a la primera columna. Entonces, generalmente en planta, en procesos, cuando encontramos un absorbedor, vamos a encontrar que se encuentra en paralelo con un desorbedor para la recuperación del solvente. ¿Qué diferencia uno del otro? Las condiciones de presión. O sea, termodinámicamente, el absorbedor, el proceso de absorción se va a favorecer a alta presión y baja temperatura. ¿Qué hago en el desorbedor? Cambio las condiciones para desfavorecer ahora la absorción. Simplemente trabajo a baja presión y alta temperatura. Entonces, aquí absorbo, aquí desorbo. Recupero aquí el solvente que estoy utilizando para ser utilizado en el proceso de absorción. Entonces, en los procesos de oleamina, ¿okay? Hay muchas formulaciones. Uno utiliza etanolamina, dietanolamina, trietanolamina, diclocolamina, disopropilamina, metildietanolamina. Fíjense que todos son aminas, lo que va cambiando es la cadena del grupo sustituyente. Y bueno, cambian las condiciones en términos de la gravedad específica, la densidad de la fase, de los puntos de ebullición, de los puntos flasos, de la capacidad relativa que nos puede brindar para remover alguno de los compuestos. Entonces, lo importante es aquí que la selección de cada uno de estos solventes o aminas tiene un gran impacto en el rendimiento y en el costo del diseño de la unidad de absorción, ¿ok? Porque en esa medida nos brindará facilidades en mayor o menor grado para lograr la separación que andamos buscando, ¿ok? Aquí hay varios grados de proceso de absorción, con lo que queramos remover CO2, H2S o solamente CO2, compuestos clorados, compuestos de azufre, amoníaco. Aquí están los compuestos que usualmente tú utilizas. Y aquí tenemos el grado de importancia de escala comercial. El mensaje que les quiero dejar en esta parte, ¿ok? Procesos de absorción de CO2, de captura de CO2, de secuestramiento de CO2, son procesos con mucha madurez tecnológica, más de 70 años ya de uso en la industria. En la industria se utiliza captura de CO2, ¿ok? En refinerías, en petroquímica, eso es un falso concepto que hay, que todo el CO2. En ciclos de potencia, turbinas se acoplan a procesos de captura de CO2 para que los gases de combustión no se emita CO2 al ambiente. Entonces, el reto hoy en día no es descubrir nuevamente la rueda, ¿ok? La rueda existe, funciona y tiene muy alto nivel de eficiencia cuando caemos en este tipo de discursos sobre la industria química como tal. Bueno, hablemos sobre los aspectos termodinámicos, ¿ok? Hablemos sobre la condición de equilibrio, ¿ok? Vuelvo entonces a este diagrama. En este diagrama, en esta figura que conceptualiza la operación de absorción, bueno, identificamos dos fases que están en contacto. Entonces este es el bulk, el seno de la fase líquida, este es el bulk, el seno de la fase gaseosa, esta es la interfaz gas líquido, y recordando la teoría de la doble resistencia, uno de las aproximaciones que hacemos es que decimos, bueno, esto está en equilibrio. Vamos a considerar que la interfaz se encuentra en equilibrio, de tal forma que las composiciones en la interfase se van a determinar a partir de una relación de equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Que los potenciales químicos en esta región de la interfase son iguales. Potenciales químicos de la fase líquida y de la fase gaseosa. No significa que las composiciones sean iguales. Lo único que significa es que cada potencial químico, a partir de las relaciones termodinámicas adecuadas, nos permitirá determinar cómo se relaciona la composición en el seno del gas con la composición en el seno del líquido. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esa igualdad de potenciales químicos. Entonces, para eso necesitamos entonces establecer las consideraciones de equilibrio. Entonces, la primera consideración de equilibrio es que, bueno,
tenemos que atender a la solubilidad, porque la solubilidad es el parámetro que nos habla de cómo un gas se disuelve en el líquido. Entonces, lo primero que atendemos es una relación que hay entre la solubilidad de un compuesto en el líquido, va a ser una función de la concentración del compuesto que hay en el líquido a una presión y temperatura dada. ¿Qué significa esto? Que la solubilidad expresada como concentración del compuesto que se ha disuelto en el seno del líquido es función de P y de T. Entonces habrá condiciones de presión y de temperatura que favorecerán la disolución preferencial del gas en el líquido. Entonces aquí tenemos un diagrama de equilibrio. Entonces tenemos diversos compuestos a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué encontramos acá? Acá en el eje X, en el eje de la abscisa, vamos a encontrar la fracción molar de soluto en el líquido, es decir, cuánto hay de un compuesto que se ha disuelto en el líquido. ¿Y aquí qué encontramos? Bueno, la presión parcial de ese compuesto, de ese soluto en el gas. O sea que tenemos una medida de composición en el gas en términos de presión parcial y de composición que se ha disuelto en el líquido en términos de fracción molar. Entonces aquí tenemos HCl, amoníaco, amoníaco a otra temperatura, SO2. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el caso del amoníaco. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita o vamos muy rápido? Profe, hasta el momento vamos bien. Vale. Bueno. ¿Qué estamos diciendo? ¿Okay? Vamos a hacer acá rápidamente. Tengo gas, tengo líquido, y estoy transfiriendo un compuesto del seno del gas al seno del líquido. Es decir, busco que la transferencia de masa de ese compuesto vaya hacia acá. Entonces, supongamos ahorita que ese ejemplo es el amoníaco. ¿Sí? Entonces, tengo una concentración de amoníaco en el gas, voy a tener una concentración de amoníaco en la interfase, y luego voy a tener otra concentración de amoníaco en el seno del líquido. Si mi objetivo es que la transferencia vaya del gas al líquido, y esto lo estoy midiendo en términos de esta fracción molar X, y aquí, por ejemplo, lo estoy midiendo en términos de esa presión parcial de amoníaco, podría haber utilizado también fracción molar, no hay problema, fíjense. Fracción molar va a ser igual a ¿quién? A la presión parcial que tengo del amoníaco entre la presión total del sistema. Qué fácil fue eso. O sea, lo puedo expresar en ambos términos, ¿ok? Pero ahorita el diagrama que tengo es presión parcial, considerando que esa presión total se mantiene constante. Entonces, fíjense entonces, vamos a centrarnos primero en el amoníaco, ¿ok? Entonces tengo amoníaco a 10 grados centígrados, amoníaco a 30 grados centígrados. Entonces, si esta presión que tengo en el seno del gas, en el BUL, permanece constante, ¿ok? Tengo una gran concentración en el seno del gas porque ese gas ingresa, perdón. ¿Dónde está el borrador? Se me perdió el borrador. Aquí está el borrador. Porque ese gas es un gas que viene de proceso, esto es algo en flujo continuo, entonces en el BUL mantenemos una concentración constante que vamos removiendo. Que ingrese con una misma concentración no significa que va a salir con la misma concentración. La concentración en la salida del gas va a ser menor porque lo estoy removiendo, ¿no? Entonces, fíjense, pues, supongamos que tenemos una presión dada de amoníaco en la corriente que ingresa. ¿Ok? Entonces, cuando... muy alta. Vamos a considerar acá 50. Supongamos que tenemos 50 milímetros de mercurio de amoníaco. Si el proceso lo llevamos a 30 grados centígrados, vamos a obtener esta fracción molar de soluto en el líquido. ¿Qué sé yo? 0.055. Si el proceso lo llevamos a cabo a 10 grados centígrados, vamos a obtener acá esta fracción molar de soluto. Es decir,
a 50 grados centígrados, X es aproximadamente 0.055, ¿será? Y a 10 grados centígrados, 10 grados Celsius, perdón, X es aproximadamente, lo voy a colocar en el medio, 0.12. Entonces, fíjense, si esto me representa, que de hecho lo hace, la cantidad de amoníaco que se ha disuelto en el líquido, ¿dónde obtenemos una mayor cantidad de amoníaco disuelto en el líquido? A 10 grados centígrados. O sea, esto lo que nos está diciendo es que los procesos de absorción se favorecen a baja temperatura. Entonces ya aquí tenemos la primera condición de operación. O sea, si voy a llevar a cabo una absorción, lo ideal es que la temperatura sea lo más baja posible, porque eso permite que se solubilice una mayor cantidad de gas en el líquido. Veamos un caso diferente. ¿Qué sucede con la presión? Fíjense lo que ocurre. En la medida que aumenta la presión parcial del gas, cada vez se logran ¿qué? Concentraciones mayores en el seno del líquido. Es decir, mientras mayor sea a una temperatura constante la presión parcial que hay del gas en la fase gaseosa, mayor será entonces la cantidad que se disuelve en el líquido. Entonces, aquí rápidamente podemos establecer, bueno, esto se favorece. ¿Cómo aumentó la presión parcial? Aumentando la presión total.